Bienvenido a una reflexión sobre Colombia, en especial sobre el discurso o la presentación del presidente Gustavo Petro ayer con ocasión de su segundo año de gobierno, es decir, va en la mitad de su periodo presidencial. Y presentó una serie de datos. Todos los gobiernos, sin duda, hasta los peores, y en Colombia hemos tenido bastantes de esos, presentan resultados. Tienen tanto dinero, manejan tal cantidad de recursos, de burocracia, de personas, que algo hacen todos, sin duda. Pero aquí quiero llamar la atención sobre dos aspectos interesantes, creo muy interesantes. El primero, los noticieros por estos días también, cuando hablan de la evaluación del gobierno o del segundo año, se refieren al primer gobierno de izquierda en Colombia. Luego, creo que no podemos partir de ese hecho que todos compartimos de alguna manera. Pero fíjese usted que los datos que presenta el presidente Petro no son especialmente propios de un gobierno de izquierda, socialista, o mucho menos como los fanáticos lo quieren ver a Gustavo Petro como un comunista. Esos no son cifras que muestren exclusivamente los gobiernos de izquierda. Son cifras y son asuntos que debería tratar todo gobierno que realmente sepa y entienda para qué se gobierna, para quién se gobierna. Esos datos que él muestra sobre la disminución de la pobreza, por ejemplo, todo gobierno tendría que hacerlo. Para eso lo eligen las personas, no para que beneficie a los que ya tienen su vida encarrilada por el éxito propio o asistido. Todos, nadie en el vacío se hace a sí mismo y logra éxitos. Esas frases del que se hizo solo hay que medirlas muy bien porque esa no es toda la verdad. Hay que valorar el esfuerzo de las personas, pero la inmensa mayoría de las veces hay una asistencia, sea privada o sea pública. Pues todos debían tener las mismas oportunidades. Eso no es exclusivo de la izquierda. Ahora que los otros partidos no lo hagan, pues entonces son malos gobernantes. Los temas de bajar la inflación de la canasta familiar, los alimentos, eso no es exclusivo de la izquierda, eso deben hacerlo todos los gobernantes, o deberían hacerlo. Aumentar el empleo. No conozco un país, una ideología que no trate de aumentar el empleo. La atención a los mayores de edad, una mesada, como dice él, asistir a las personas que contribuyeron, entregaron su juventud al campo o a una fábrica y que los jefes no les cotizaron a la seguridad social, como pasa todos tenemos personas cercanas que no contribuyen a la seguridad social como se debe de las personas que trabajan para ellos o para ellas. Eso no es del socialismo. El socialismo el socialismo creó las condiciones para la seguridad social, pero todos los gobiernos del mundo la respetan. Los títulos a los campesinos. Casi que Colombia era el único país vacunado
inmunizado contra una reforma agraria. Es asombroso que Colombia esté llegando tan tarde a entender que el campesino necesita tierra. Parecería como si eso fuera un enigma imposible de descifrar en este país. El tren, habla él de la ruta Belencito y otra ruta. Desde mediados del siglo XIX el mundo se llenó de trenes. Aquí tuvimos trenes. Si usted ha tenido abuelos o padres que llegaron desde Bogotá a Santa Marta incluso en tren. O por el río también, el Magdalena. Desde hace décadas no se puede hacer eso. Tampoco es del socialismo. Es más, el tren muy seguramente es un producto de la innovación del capitalismo que se pone al servicio de las sociedades. La mesada 14 para los miembros del ejército. Fíjese, un exguerrillero que combatió con el ejército y les entrega un sueldo adicional a los pensionados. En mi campo habla de la mortalidad materna, que todos los presidentes dicen que la bajan. Pues muy bien, ya deberíamos estar en cero si eso fuera cierto. Es decir, que una mujer embarazada o en el parto, un poco más de un mes después del parto, no muera por diferentes causas. Eso tampoco es del socialismo. Fíjese usted que no, este primer gobierno de izquierda está haciendo cosas que todos debían haber hecho. Y si les preguntamos, seguro que dicen que lo han hecho. Obviamente yo creo que la oposición estará ya, hoy madrugó y anoche seguramente trabajaron por el WhatsApp muy activamente demostrando que todas esas cifras son falsas. Y pues seguramente lo van a hacer. Aquí el asunto es si creemos los colombianos que los gobernantes sean del partido que sean, de la ideología que sean, que aquí es difícil encontrar ideologías desarrolladas, un país violento en donde la ideología es asesinar al oponente. Difícilmente pueden sembrarse semillas de ideologías que apelen al intelecto, a la razón para ser entendidas, cuando lo que domina es la bala que asesina a mi oponente. No puede haber ninguna ideología en esa actitud política que sembraron nuestros partidos desde por lo menos, digámoslo, un siglo atrás o un poco más. Pero el otro dato interesante que me parece a mí es el que él da de la incautación de cocaína. Fíjese usted, dice que ha aumentado el 23% esa captura de cargamentos de cocaína. Ese aumento representa 1.500 toneladas. Y ojo a este dato. Esas 1.500 toneladas en las calles, vendida al detal, en las calles, en los bares, en los restaurantes, en los colegios, en las universidades de los diferentes países del mundo, especialmente desarrollado, grandes consumidores y donde la pagan mejor, representa 42.000 millones de dólares. Ese dato debe salir, me imagino, de lo que ellos conocen, los que dominan el narcotráfico y todos esos datos del precio en las calles de las ciudades del mundo desarrollado. ¿Qué me llama la atención? No las 1.500 toneladas o el aumento del 23%, no. Me llama la atención que esos 42.000 millones de dólares
habrían ingresado a la economía colombiana, no digamos todos, póngale usted la mitad, 20.000 millones de dólares. Y se dice que la economía colombiana se ha desacelerado. No quiero invadir el terreno de los economistas que son muy sensibles, pero 20.000 millones de dólares que no han ingresado a la economía, es decir, no se han lavado ese dinero, a cualquier economía desaceleran, ¿o no? No creo que compensen 2 cruceros ese dinero. No creo que sea suficiente el turismo que viene, a veces ya sabemos a qué. Entonces, lo interesante es que esa cocaína que no se ha vendido en otros países, digamos que por lo menos en aras de ilusionarnos ha disminuido y ha servido para ayudar a la salud de los drogadictos, cuando ellos tienen más alternativas, pero quedémonos con que hemos ayudado a que no circule más cocaína en las calles. Pero si ese dinero, es decir, esa cocaína no se vendió, luego ese dinero no se recogió y no se envió una buena parte a Colombia a alimentar negocios, obras. Bueno, no quiero mencionar todo porque alguien se puede sentir ofendido, pero eso desacelera cualquier economía. Quítele 20.000 millones de dólares a la economía colombiana en circulación y se dejan de vender muchas cosas se dejan de vender, se deja de consumir mucho. Ese dinero no entró. Es como si las personas que ayudan a sus familiares, los que viven, por ejemplo, en Estados Unidos y les envían las famosas remesas, les envían dinero, digamos que súbitamente se cortara en esas remesas que llegan a Colombia, los familiares no las reciben, luego no van al mercado, no pagan ciertos servicios, se deja de consumir. Ahí comparto con ustedes ese dato que me pareció muy interesante y que vale la pena darle unas cuantas vueltas. Muchísimas gracias y hasta la próxima reflexión.